Entonces, buenas tardes. Entonces, ya habíamos visto dos tractos que son tracto ascendente y tracto descendente. El tracto descendente, entonces habíamos definido dos tipos importantes de neuronas, que es el motoneurona superior y motoneurona inferior. ¿Listo? Y recuerden de que entre estas dos neuronas hay unas neuronas que son interneuronas, que solamente hacen la función como tal de conectar los dos tipos de neuronas. Entonces, vamos a ver la importancia clínica como tal de por qué esto ¿cómo se llama? Es relevante poderlo identificar. Entonces, cuando hablamos de la motoneurona, entonces recuerden de que la motoneurona superior, ¿dónde hace la decusación? ¿Ah? No. La motoneurona superior, ¿dónde hace la decusación? En el bulbo raquídeo, exactamente. Entonces, esa decusación que se hace en el bulbo raquídeo, recuerden de que si la afectación mía es derecha, ¿cuál lado voy a tener alterado en la movilidad? Del lado izquierdo. ¿Por qué? Por esa decusación que se hace. Entonces, dependiendo de la afectación que tengamos, vamos a tener una característica como tal de la clínica del paciente. Una pregunta, en los descendentes nunca va a ser ipsilateral porque hay otra neuronal. Sí, si es motoneurona inferior y ipsilateral. Ok. Entonces, dependiendo de la motoneurona que se afecte, va a tener una característica principal. Si ustedes pueden ver la motoneurona superior, la característica es que sí tiene movimiento o que ese movimiento está muy exacerbado. ¿Por qué creen ustedes que este movimiento está muy exacerbado? ¿O está muy fijo el movimiento? Si está afectada esta motoneurona, ¿por qué por lo menos aquí hay parálisis espástica y en la otra hay flácida? Espástico, flácido, espástico, flácido. ¿Por qué esta sería espástica con hiperreflexia, con Babinski positivo, con aumento del tono? ¿Por qué la que más recorrido tiene? No. Es el siguiente tema que sigue. No. No. Porque no hay una inhibición recíproca de los movimientos. Que eso lo hace la motoneurona inferior. ¿Listo? Entonces, en este movimiento por lo menos sí voy a tener reflejos y ese reflejo va a ser aumentado. Porque no va a haber nadie que lo bloquee, que ya vamos a ver en la superior. Ese reflejo va a estar aumentado porque no va a haber nadie que lo bloquee por unas leyes que vamos a ver ahorita, que cómo se bloquean esos estímulos. A diferencia de cuando se afecta la motoneurona inferior, que sería de dónde hacia dónde. De la médula hasta dónde? Hasta el músculo. Si este se afecta, ¿qué pasa con este músculo? No se afecta, pero ¿qué pasaría con la función del músculo? No se mueve, no se contrae, tampoco tiene reflejos. ¿Listo? O sea que ese músculo, no porque ese es ascendente. O sea que este músculo no va a tener ningún tipo de respuesta. Por eso es que es arrefléxico, está flácido, no se contrae, se le va a disminuir el tono y a lo último va a sufrir de una atrofia muscular. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia entre los dos síndromes de motoneurona. Ahí en el artículo se los menciona. Entonces, no se lo han leído porque no me han preguntado. Entonces, ahí se los menciona que la paciente empieza con un síndrome de motoneurona, si no esté mal, era inferior. Entonces, empiezan a buscar de por qué le pasaban esos síntomas a la paciente. ¿Listo? Siguiente. No, con la flecha. Listo. Ahora, vamos a ver los terceros tratos. Entonces, ¿cuáles son los tres tratos de la sustancia blanca? Ascendente, descendente, intersegmentario. Estos tratos intersegmentarios, ¿a qué hacen referencia? La inervación. ¿Pero de qué? ¿Con qué? ¿Pasa como qué? No.
Cuando son cruzados, No, no son cruzados. Los tractos intersegmentarios no tienen que ver con las vías ni ascendentes ni descendentes, solamente con dos segmentos diferentes. ¿De qué? De la médula espinal. Entonces por eso es intersegmentario, porque son dos segmentos. Estos siempre van a tener un órgano receptor, van a tener un órgano aferente, una neurona efectora y un órgano efector. O sea, un receptor y un efector. ¿Qué recibe el órgano receptor? El estímulo. ¿Y qué hace el órgano efector? La respuesta. No, la respuesta. ¿Cuál es un ejemplo claro de que utilizan estos tractos intersegmentarios? Los reflejos osteotendinosos, que es esta imagen que tenemos acá. En el reflejo osteotendinoso, por lo menos acá están tomando el rotuliano, se hace el estímulo en la rótula. Al hacer el estímulo en la rótula, hacemos el estímulo en la parte del tendón. Él me lleva la información ¿hasta dónde? Hasta la médula. Y en otro segmento de la médula me manda la información ¿hacia dónde? Hacia el músculo. ¿Para qué manda la información hacia el músculo? Para que él haga la respuesta. Entonces, el ejemplo claro de este estímulo es el que le hacía el chavo a Kiko. Ese es el reflejo rotuliano. Ahorita vamos a ver las características de que estos reflejos se pueden realizar. O sea, un ejemplo. Si yo tengo el miembro inferior totalmente extendido, ¿el reflejo se podría hacer o no se podría hacer? No se podría hacer. ¿Por qué? Porque la motoneurona inferior lo bloquea. Ya se lo vamos a ver ahorita. Entonces, siempre que ustedes le hacen, por lo menos, si alguno ha ido al médico y le han hecho los reflejos, siempre lo hacen en una posición de reposo articular. ¿Listo? Igualmente, si está extendida la mano, no sé, o sea, aquí se puede tener un reflejo tendinoso, pero no va a ser tan específico como si está en una posición adecuada. ¿Listo? En esto intervienen tres principales leyes para que se puedan hacer los tratos intersegmentarios. La primera es la ley de la inervación recíproca. ¿Qué es la ley de la inervación recíproca? No. que para la inervación mayor y tiene que No. Que no se pueden activar simultáneamente si uno está encendido y otro está... Exactamente, que no se pueden hacer dos movimientos simultáneos que sean... Eso es lo que usted nos explicaba, que era, digamos, si una pierna, si uno va caminando, pues una pierna va a ser... Una flexión y otra extensión, sí. No se pueden hacer dos movimientos que sean contrarios. Es decir, yo no puedo extender y al mismo momento flexionar. Al momento que yo extiendo, ¿cómo estaría? Bueno, ¿cuáles músculos hacen la extensión? Sin nombrarlos, solamente señalarlos. Pero, o sea, si tenemos acá esta posición, hablando que esto es anterior y esto es posterior, ¿cuáles harían la extensión? Los posteriores harían la extensión. Entonces, ¿cuáles se inhibirían? Los anteriores que me van a hacer la flexión. Eso haciendo un movimiento que es voluntario. O sea, aquí yo estoy haciendo un movimiento como tal, voluntario. ¿Listo? Entonces, eso es la ley de la inervación recíproca. Si yo extiendo, no flexiono. ¿Sí? Ahora, ¿qué es el reflejo extensor cruzado? estimulación. No, tiene que ver con la ley de la inervación recíproca. El homolateral no sé qué. Sí, es homolateral. Se flexiona y el otro... No. Produce una extensión del Tiene que ver con los reflejos de las partes inferiores. Tiene que ver con las partes No, uno se inferiores. flexiona y el otro se extiende. El uno se flexiona y el otro se extiende. Porque hay- Pero cuando se flexiona, ¿cómo va a estar la flexión del lado homolateral? Extendida. No, será homolateral. Homolateral es igual. Pues sí. Un ejemplo, si yo extiendo el miembro inferior, ¿cómo estaría la pierna completa?
No, el derecho. Esto Extendida. Es decir, toda la extremidad del miembro derecho va a estar extendida. ¿Y cuál se va a flexionar? La izquierda. ¿Listo? Entonces, estos dos hacen de que los movimientos no sean contrarios. Es decir, de que yo no hago extensión cuando estoy flexionando. Si yo hago flexión, todos los músculos que me hacen flexión me flexionan la pierna. Si yo hago extensión, todos los músculos me hacen extensión. ¿Sí? O sea, todo se contrae, todo se... Todo se contrae, todo se relaja, dependiendo la músculo que se necesite. Y por último, es la inhibición de la motoneurona inferior. ¿En qué se basaría o en qué consistiría la inhibición de la motoneurona inferior? Que no se larga. Porque con la parte de la no, pero allá cuando está afectada, aquí es cuando hace su función normal. Como es la que el relevo de... Tiene que relacionarse. Si tiene el motor inferior, o sea que no puede haber como. Son las que inhiben, exacto. Entonces, ¿qué hace la motoneurona? La motoneurona sacan unos ramos que se llaman neuronas internunciales, que esos ramos o esas neuronas internunciales van a hacer el proceso de la inhibición. ¿Por qué de la inhibición? De que si yo hago la extensión, ¿qué se me va a inhibir? La flexión. ¿Listo? Entonces, internunciales. Estos tres lo que me van a hacer es que yo no haga los movimientos ¿qué? Contrarios. La última. Bueno, la inhibición de la motoneurona inferior. La motoneurona, cuando sale de la médula, saca unas neuronas que se llaman unos ramos que se llaman neuronas internunciales, que esas neuronas internunciales lo que hacen es la inhibición de la actividad contraria. Es decir, si yo estoy flexionando, no me va a extender. Y si estoy extendiendo, no me va a flexionar. Obviamente, si yo voluntariamente decido que voy a extender, pues extiendo. O sea, yo puedo flexionar y extender, flexionar y extender, flexionar y extender. No queda bloqueado del todo, sino que cuando yo hago el movimiento, si yo extiendo, no flexiono. ¿Listo? O sea, esto aplica para ciertos movimientos que ya van como lo que vimos de la otra clase, que si va un pie, ya está listo el otro. Para hacer O sea, solo para esos movimientos. Sí. Ya todos- Cuando veamos allá, ya que vi yo, cuando veamos el sistema intrapiramidal, vamos a ver cómo funciona eso. No, son movimientos voluntarios, pero ya son movimientos aprendidos. Por lo menos una de las cosas, caminar. ¿Cómo funcionan estas respuestas? ¿Qué pasa cuando usted camina al lado del otro y lo ve caminar? Se empareja. Entonces, ¿por qué se coordina? Se coordina porque en la parte ventrículo-coclear va a relacionarse con el cerebelo y van a hacer el mismo movimiento que hace lo que se está viendo. Entonces, así hace como tal la coordinación, que eso lo vamos a ver en el sistema intrapiramidal. ¿Listo? Igualmente pasa cuando, por lo menos por el medio de estas tres funciones, si yo me voy a caer, ¿qué hace el cuerpo? Pone la mano, o si me va a caer de pie, pongo el pie y siempre lo coloco en extensión. Entonces, en ese momento yo hago el reflejo para hacer la extensión. ¿Por qué? Porque si yo me estoy cayendo, el mismo sistema ventricular hace de que yo haga como tal la recuperación. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Pero de dónde? Del colegio, ¿no? Todo pasa, o sea, las tres influyen en que las cosas sean así, todas pasan a la vez. Todas pasan a la vez. O sea, las tres se complementan. No se habla de la extensión que está pasando. Depende. Porque es que también ahí va la velocidad con la que le cae. Por lo menos usted puede caer de una moto y dependiendo de la velocidad con la que tú pasas, no reacciona, no alcanza
es lo mismo que yo vaya caminando y me caiga y yo pongo la mano. En ese caso, caminando. De que casi siempre que quedamos alterados es de la parte cerebral. Y la No, permiso, no tengo que pagar. Es lo único que tengo. porque la parte piramidal da el Tengo sol, descargado ya. pero la cerebelosa hace la coordinación de que tú puedas hacer por lo menos una reducción Si querías o una poner las imágenes compresa de del él. músculo capilar. Si quieres, porque para descargarlo sigue cansando, me voy a descargar. Mientras te descargas. Ay, qué porquería. El reflejo del sensor cruzado es que si yo extiendo, no flexiono, pero el homolateral. Es decir, por ejemplo, pierna derecha, no la puedo besar, ahí tengo tendido, pero la otra sí. Exactamente. Entonces, es lo que yo hago al momento de caminar. Uno entiende, otro flexiona. Otro flexiona. Que uno sigue, ¿no? Exactamente. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a entrar en la parte del tallo cerebral. Vamos desde la parte caudal hasta la parte cefálica. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a ver tallo cerebral. Recuerden de que desde el foramen magno hacia la parte cerebral ya empieza lo que es tallo cerebral. Entonces, médula espinal, foramen magno. Después de foramen magno ya viene médula oblongada. Ya cuando hablamos de médula oblongada, ya hablamos de tallo cerebral. ¿Cuáles son las tres estructuras que me forman el tallo cerebral? El mesencéfalo. Entonces, esas tres estructuras van a estar relacionadas y van a tener una función principal. Que esa función principal va a ser que tienen los núcleos, o dentro de estas tres estructuras, tienen los núcleos desde el tercero al 12º par craneal. ¿Listo? ¿Sí? Acá vemos la representación. Entonces, de acá hasta aquí, puente de Barolo, que es lo mismo que la protuberancia. ¿Listo? La protuberancia tiene relación ¿con quién? ¿Con qué? Con el cerebelo. Entonces, no se confundan, o siempre veo en ustedes la confusión entre el vermis cerebeloso y el puente. No tiene nada que ver. El puente pertenece al tallo y el vermis pertenece al cerebelo como tal. ¿Listo? Los dos hemisferios del cerebelo se unen en la parte posterior por el vermis y en la parte anterior por el puente. Por el puente de Barolo. Aquí va, lo que pasa es que acá se lo quitaron, pero aquí estos dos son del cerebelo. Entonces, cerebelo en la parte anterior va la protuberancia, ¿sí? Y en la parte posterior es el vermis cerebeloso. ¿Listo? Seguimos bajando. Entonces, después de la parte del puente viene el bulbo raquídeo o médula oblongada. Principal función, aparte de que tiene los núcleos de los pares craneales, que vimos en la clase pasada, la decusación de qué? De las motoneuronas superiores. ¿Listo? Que eso se hace. No, que esto se hace, la decusación se hace a nivel del bulbo raquídeo con las motoneuronas superiores, y son las que me hacen de que se pase la información del lado derecho hacia el izquierdo y del izquierdo hacia el derecho. ¿Listo? Entonces, si yo tengo la afectación de un paciente que no moviliza las extremidades derechas, tenemos que revisarle del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque si yo tengo afectado, un ejemplo, los lóbulos derechos, ya los lóbulos me botan la motoneurona, aquí me hace la decusación y me van a afectar El lado izquierdo. el lado izquierdo. ¿Listo? Sí. Entonces, el tallo cerebral está formado, ya lo habíamos dicho, médula oblongada, puente y mesencéfalo. Okay. El mesencéfalo se comunica con la... Con el cerebro. Con la corteza. No. ¿Qué viene después del mesencéfalo? Ah, No, donde hay líquido cefalorraquídeo. Sistema ventricular.
Bulbo raquídeo se comunica con médula espinal. ¿Qué queda en lo que el reparto anatómico que diferencia entre bulbo raquídeo y médula espinal? Foramen magnum. Sí. Entonces, esta es una vista anterior o posterior. Ah, bueno, es vista anterior. ¿Por qué es anterior? Porque el cerebelo se ve atrás y ¿qué se ve adelante? El puente. ¿Listo? Entonces, acá tenemos médula oblongada, puente, mesencéfalo. ¿Listo? ¿Cómo se forman los núcleos craneales o los núcleos de las pares craneales? ¿Dónde está el núcleo del 12avo? ¿En mesencéfalo o en bulbo raquídeo? En bulbo raquídeo. Entonces, siempre que ustedes le pregunten o siempre que ustedes estén analizando un caso o algo sobre los núcleos, entre más inferior va a ser mayor el par craneal. Entonces aquí empieza 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. ¿Listo? Hasta mesencéfalo. Entonces, si yo le estoy preguntando algo de mesencéfalo, o es troclear o es oculomotor. No va a ser mesencéfalo en bulbo raquídeo. No va a ser oculomotor en bulbo raquídeo. ¿Por qué? Porque en bulbo raquídeo vamos a tener ¿cuáles? Los de mayor número. ¿Cuáles vienen desde la parte de la médula espinal? De los pares craneales. Accesorio. No, ¿por qué vago? Sí, pero ¿y por qué viene de la médula espinal? No. No, porque sería Vamos acá abajo. Hay dos pares craneales que tienen raíces espinales, que son accesorio y ¿cuál es el otro que tiene 4 núcleos? O sea que como cuando sacaron el primer parcial de anatomía. No, el trigémino. Raíz espinal del trigémino. porque tiene la raíz. Entonces, raíz espinal del trigémino inicia a nivel del segundo segmento cervical. ¿Listo? A nivel del núcleo espinal del trigémino. Raíces del accesorio. Aquí el compañero que respondió accesorio. ¿Dónde está la raíz del accesorio? No, en la parte espinal. ¿Ah? Lo vimos en la clase pasada. En el grupo central de la sustancia gris. Recuerden que de la sustancia gris habían grupos centrales, mediales, laterales. Del grupo central sale el núcleo del accesorio. ¿Listo? Sí. Siguiente. Entonces, funciones. Sirve como conducto para los tratos ascendentes y descendentes. Depusación, ¿de cuál? Del descendente. ¿Listo? Recuerden que el ascendente, la depusación, no es a nivel. No, a nivel de la médula, de la depusación. Abajo. Del descendente. Se hace la depusación a nivel, que es a nivel como tal del bulbo raquídeo. ¿Listo? También tiene los centros reflejos asociados con el control de la respiración y el sistema cardiovascular, además de la conciencia. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Si el paciente tiene una afectación cerebral o a nivel de la médula espinal, el paciente puede no moverse, puede no hacer nada, pero sí consciente y sí respira. Entonces, hasta que el paciente no tenga una afectación del bulbo raquídeo, que es donde se encuentra ese centro respiratorio, él va a seguir vivo,
¿Por qué? Porque respira. ¿Listo? Pero, ¿hasta qué punto este paciente va a tener, hasta qué punto el paciente va a tener el control respiratorio adecuado? Hasta que se afecte el tallo. Si no se afecta el tallo cerebral, va a seguir como tal respirando. No, pues estamos hablando de ahí y cómo se darían las afectaciones del sistema cardiovascular. Porque recuerda de que dependiendo de la respiración también tenemos que ver la parte cardíaca, o sea, dependiendo de cómo nosotros respiremos, ahí entra la parte del CO2, eso lo va a ver en biología, ahí entra la parte del CO2, qué tanto CO2 reclutamos y qué tanta acidosis o alcalosis, tanto respiratoria o metabólica, voy a presentar. ¿Ah? En fisio, tercer semestre. Y otra de las funciones, o bueno, otra de las características es que están los núcleos del 13 al 12º par craneal. ¿Listo? Del 3 al 12º par craneal. Entonces, primera estructura, el bulbo raquídeo. Cada estructura va a tener unos cortes transversales, que esos cortes transversales se realizan o es un reparo anatómico para poder identificar cada uno de los núcleos. ¿De cuáles núcleos? De los núcleos de los pares craneales. ¿Listo? Entonces, lo primero es la médula oblongada, que esta tiene una forma cónica y en su interior todavía hasta la parte de la mitad tiene conducto ependimario. ¿Qué es el conducto ependimario que va a llevar? Líquido cefalorraquídeo, que viene de la continuidad de la ¿qué? De la médula. Siguiente. ¿Cuáles son las raíces que emergen de la parte de la médula oblongada? Hipogloso, glosofaringio, vago y accesorio. ¿Cuál de esos también tiene raíces espinales? El accesorio. ¿Listo? Siguiente. Ahora. No, de los que estamos ahí. Sí, junto al trigémino. Ahora, de los pares craneales tienen que tener claro y tienen que diferenciar de dónde emerge y de dónde está el núcleo. Que eso puede variar. ¿Qué quiere decir que puede variar? Un ejemplo, el núcleo puede estar a nivel del puente, pero puede emerger por el surco que hay entre el puente y el bulbo raquídeo. ¿Listo? Entonces, no es lo mismo dónde está la ubicación del núcleo y dónde emergen las raíces de ese nervio. Entonces, cuando hablamos de la parte de la médula oblongada, le hacen 4 cortes transversales como reparo anatómico. Primer corte, a nivel de las pirámides, decusación de las pirámides. Segundo corte, a nivel de la decusación de los meniscos. Tercer corte, a nivel de las olivas. Y cuarto corte, justo a la parte inferior del puente. Esos cortes están ubicados de inferior a superior o de superior a inferior. Superior a inferior. De inferior a superior. ¿Listo? Obviamente, justo inferior al puente. O sea que ese es el corte más superior. ¿Listo? O más cefálico. Siguiente. Ahora, en la decusación de las pirámides. Recuerden que la decusación de las pirámides hace una función principalmente motora. Y esa decusación de las pirámides me va a llevar la información de dónde hacia dónde. De superior a inferior. De izquierda a derecha, pero ¿de dónde hacia dónde? De la corteza, ¿hacia dónde? Hacia los músculos. ¿Listo? O sea que ese va a ser el tracto ¿qué? Descendente. Este nivel de la decusación de las pirámides, entonces vamos a conseguir principalmente el núcleo espinal del nervio trigémino. ¿Por qué conseguimos este? Porque está a nivel de C2. Porque ese viene desde la médula espinal. ¿Listo? También vamos a conseguir el núcleo cuneiforme y el núcleo gracil. Tanto núcleo gracil como núcleo cuneiforme van a ser principalmente parte de la propiocepción. Esto ustedes lo hacen allá donde están haciendo el trabajo, si han hablado sobre eso. Ah, bueno. ¿Listo? Siguiente. Entonces,
¿cuáles encontramos a nivel de la deposición de las pirámides? ¿El núcleo espinal de qué? Del trigémino. ¿Listo? Porque ese viene de la parte cervical. Ahora, en la deposición de los lediscos mediales. En la deposición de los lediscos mediales se hace principalmente la deposición de fibras. ¿De qué tipo? Sensitivas, exactamente. Y aquí ya empezamos a ver que, no, estas son las pirámides, pero aquí ya empezamos a ver los núcleos propios de los pares craneales. ¿Cuál núcleo vemos acá? El núcleo del hipogloso, que está entre las fibras o entre la deposición del ledisco medial, y este hace su recorrido hacia anterior o posterior. Hacia posterior, con decusación o sin decusación. Sin decusación. Entonces acá podemos ver que este es el nervio hipogloso. ¿Listo? Que sale del núcleo hipogloso. ¿Cuál vamos a ver acá? Entonces, la raíz espinal del nervio accesorio, que ese viene a nivel de la médula espinal también. Y vamos a ver el núcleo espinal del nervio trigémino, que también viene de médula a nivel de C2. Y los núcleos gracil y el núcleo cuneiforme. Un momentico atrás, una cosita. La función del reparo anatómico, que son los lediscos, no tiene que ver nada con el núcleo. Porque recuerden de que el hipogloso es de qué tipo. ¿O lleva información de qué tipo? Motora. Entonces, acá estamos en un corte de fibras que son sensitivas, pero el núcleo que está en este corte es un núcleo de una raíz, de un par craneal motor. Entonces, no quiere decir de que el hipogloso sea sensitivo, porque si pueden ver las fibras, no se unen entre el núcleo y las fibras del ledisco. ¿Listo? Siguiente. Ahora, a nivel de las olivas. A nivel de las olivas, entonces seguimos viendo las pirámides, seguimos viendo la parte del ledisco medial. Ya aquí no hacen como tal la deposición de ninguna de las dos, pero sí empiezan a aparecer muchos más núcleos. Entonces, el núcleo del hipogloso sigue apareciendo. O sea, un núcleo puede aparecer en varios cortes o puede aparecer en un solo corte. Entonces, acá el núcleo del hipogloso sigue apareciendo. ¿Listo? Y igual este es el nervio hipogloso. También vamos a encontrar los núcleos, entonces, del vago, que va a estar formado por 3 núcleos. ¿Cuáles son? El solitario, tracto solitario, el vagal y el ambiguo. ¿Listo? Entonces, esos 3 núcleos vamos a empezarlos a ver a nivel de las olivas. Estos 3 me van a formar el vago, que al formarme el vago, ¿hacia dónde se va el vago? No, siempre esto es posterior. Hacia posterior. Anterior, posterior. ¿Listo? Y ahora también vamos a encontrar algunos núcleos del octavo par craneal. ¿Cuántos núcleos forman el octavo par craneal? No. ¿Qué diría la profesora Reina con eso? Hubiese convulsionado. ¿Cuántos núcleos son? 4. ¿Quién da mal? ¿Quién da menos? Son 6. ¿Por qué son 6 núcleos? Porque son 2 núcleos cocleares 4 vestibulares. y 4 vestibulares. ¿Cuáles son los 4 vestibulares? Medial, inferior. Medial, inferior. Medial y superior. Superior y... Medial. No, y lateral. Ah, sí, lateral. Sí. Y luego los cocleares, Anterior y posterior. anterior y posterior. Entonces, los cocleares se van a ver tanto a nivel de las olivas
como en la parte inferior del puente. Es decir, se ve en dos cortes. Los dos cocleares. ¿Dónde están los cocleares? Acá. Coclear anterior y acá coclear posterior. ¿Listo? Pero de los vestibulares sí solamente se van a ver dos. ¿Cuáles se van a ver? El medial y acá, y el inferior. El medial y el inferior. ¿Listo? Ahora, estos dos, ¿cuáles otros dos hacen falta? Lateral y superior. Y el superior. Entonces, el medial, el medial y el inferior. El inferior se va a convertir en el lateral. Este inferior. Y el superior se va a unir al Lateral. medial. Ah, sí, medio. Aquí. ¿Sí están viendo los dos? Inferior y medial. ¿Listo? Entonces, el inferior se va a convertir en ¿qué? En lateral. Siguiente, y la vemos como. Entonces, aquí buscamos el vestibular lateral. ¿Listo? Y el otro es vestibular medial, que se convierte en superior. Recuerden de que todos estos núcleos se van a unir ¿para qué? Para formar el nervio ventrículo-coclear. ¿Listo? Entonces, los dos cocleares van a estar también en este corte. Va a ser un coclear posterior y un coclear anterior. ¿Listo? Bueno, y acá, bueno, aquí vemos lo de las pirámides, vestibular, ya, esos son los núcleos. Bueno, acá también se ve el núcleo ambiguo y, no, solamente el ambiguo, que es acá, el vagal dorsal. Que estos dos me van a pertenecer a ¿qué? Al vago. Y el hipogloso se sigue viendo. ¿Listo? Recuerden que sale el nervio hipogloso hacia la parte posterior. ¿Alguna pregunta hacia hasta la parte del bulbo raquídeo? La parte inferior del puente. Entonces, ¿cuándo vamos a ver las conexiones de todos estos núcleos? Cuando ustedes se pongan pares craneales. ¿Listo? Entonces, cuando pongan pares craneales, no me van a hacer énfasis en los núcleos, porque ya los núcleos yo les estoy dando la ubicación, sino cómo se relacionan y cómo se unen. Si se unen algunos cerebelos, si se unen solamente vestibular y coclear, cómo se unen, eso lo tienen que ver en pares craneales. ¿Listo? De casualidad, en el papel donde dice par craneal de 1 al 6, es del 1 al 6, no es 1 y 6. ¿Sí? No, porque me lo preguntaron en el otro grupo. Que si era el 7 y el 12. No, del 7 al 12. Póngase en orden. Sí, ya lo publico en la noche. Cuando llegue al apartamento como a las 8:30, yo se lo publico. Entonces, en el puente está superior o inferior al bulbo. Superior. Va a estar en conexión con los dos hemisferios ¿qué? Cerebelosos, y este va a tener un surco en la mitad que se llama el surco de la arteria basilar, que la arteria basilar viene ¿de dónde? De la vertebral, y posteriormente va a formar ¿qué? No, ¿qué va a formar la arteria basilar? ¿El nervio trigémino? No, arteria basilar. Es que decía en el libro. Acá. Surco. Entonces, en la mitad del puente tenemos el surco de la arteria basilar. Esa arteria basilar viene formada de las vertebrales, que posteriormente va a formar la cerebral posterior, que la cerebral posterior va a pertenecer al polígono de Willis. ¿Qué hicieron el corte pasado?
Es larguito. Listo. Entonces, tienen que recordar eso para cuando veamos irrigación cerebral, que le tocó a alguno de los compañeros, porque esa es la forma como se va a formar la cerebral posterior para poder formar el polígono de Willis, que el polígono de Willis es el que va a ¿qué? A hacer la gran mayor irrigación de la parte intracraneal. ¿Listo? De acá de la basilar salen unas ramos que se llaman arterias pontinas, que van hacia la parte de ¿qué? Del puente. Pontinas. ¿Pontina? Pontinas, sí, de puente. ¿Por acá me preguntaron algo? Sí, me perdí un poquito de la... Bueno, médula, surco. El surco, por ahí una compañera lo buscó y dice que se llama pontobulbar, algo así. Bueno, es el surco. ¿Ah? Nos vamos a dejar el surco. Sí, entonces, se forma un surco entre el puente y la médula. En la mitad de la parte del puente se me va a formar el surco de la arteria basilar, que como su nombre lo dice, lleva la arteria basilar. Esa arteria basilar se forma de las vertebrales y posteriormente la basilar va a formar la cerebral posterior. Que la cerebral posterior es la que se va a unir con cerebral medio y cerebral anterior para hacer polígono de Willis. De la basilar van a salir ramos a la parte del puente que se llaman ramos o ramas pontinas. ¿Listo? Ahora, del surco es donde mayormente emergen pares craneales. Como por ejemplo, acá emerge el abducens, acá el facial, acá vestíbulo coclear y en esta zona el glosofaríngeo. ¿Listo? Pero el hecho de que emerjan en el surco no quiere decir que los núcleos están en el surco. Algunos están en médula y otros están en puente. ¿Listo? A diferencia de por lo menos el trigémino, que tenemos núcleos en el puente y emergen ¿por dónde? Por la protuberancia opuesta. Exactamente. Miren, aquí emerge. ¿Listo? Sí, ya bueno. Puente se encuentra delante del cerebelo. Recuerden, anterior es puente, posterior, cerebelo. Y todo esto junto entre las tres estructuras del tallo más el cerebelo, ¿están en qué fosa? En la fosa posterior. ¿Listo? Conecta la médula oblongada y mide 2,5 centímetros de largo aproximadamente. Siguiente. Emergen algunas raíces como la raíz del trigémino, el nervio abducens, el nervio facial y el vestíbulo coclear. ¿Listo? ¿Cuál es el único que emerge sobre el puente como tal? El trigémino. Siguiente. Se hace la separación o se hace la división en dos cortes transversales. Primer corte a nivel del colículo facial y segundo corte a nivel de los núcleos del trigémino. ¿Cuál es el núcleo del trigémino? El motor y el sensitivo principal. ¿Listo? Ese colículo del facial va a tener una forma. ¿Cómo es esa forma? ¿Qué es un colículo? Es enrollado del nervio abducens. ¿La siguiente? Es enrollado alrededor del Este es un colículo. ¿Vieron? Colículo, no colículo. También. Colículo de protuberancia. Protuberancia. O sea, se sale sobre la estructura normal. Entonces tenemos colículo. Como así la formita como Como si. Entonces vamos a tener acá colículos faciales y acá vamos a tener colículos superiores e inferiores del mesencéfalo. Eso ya lo vemos ahorita. ¿Por qué se forma ese colículo? Siguiente. Acá viendo esta imagen, ¿por qué creen que se forma el colículo? Este es el facial. Este. Pues no, ¿ustedes de qué? Sí, por el nervio facial. No. Por el nervio facial. Sí, se forma por el nervio facial, pero ¿por qué? Para almacenar el núcleo. No. O sea, ¿por qué se da la formita de...? por esa forma que lleva el núcleo.
Por la forma en cómo la raíz del facial le va a dar la vuelta al núcleo abducens. Entonces, esta forma de la raíz del facial hace de que haga la forma del colículo. Miren, este es el facial, este es el núcleo del abducens y este es, y esta acá, esta es la parte del colículo facial. Colículo facial, acá. ¿Sí ven que están las dos protuberancias como tal? ¿Listo? ¿Hacia dónde se dirige? Bueno, ¿qué vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar el núcleo motor del facial, vamos a encontrar el núcleo del abducens. ¿Hacia dónde se dirigen el facial y el abducens? Hacia posterior, exactamente. ¿Y qué va a qué? Bueno, el facial va a ser la parte esta, solamente la parte motora. ¿Listo? Miren, aquí dice núcleo motor. ¿Cuáles otros núcleos encontramos acá? Los núcleos vestibulares que venían ¿desde dónde? Desde el tallo. ¿Listo? Y no, solamente encontramos eso. Pero esos sí vienen desde la médula. O sea, esos van hasta arriba, porque recuerden de que los núcleos espinales del trigémino se unen ¿con quién? Con el núcleo mesencefálico del trigémino. ¿Listo? Y ahora, el corte transversal a través de los núcleos del trigémino. Este corte transversal a través de los núcleos del trigémino van a tener dos núcleos principales, que va a ser el núcleo motor y el núcleo sensitivo. El núcleo motor más el núcleo sensitivo se van a unir ¿con quién? Con el núcleo espinal más el núcleo mesencefálico para formar el nervio trigémino. ¿Listo? Pero ¿quiénes hacen las funciones principalmente sensitiva y motora? Estos dos núcleos. ¿Listo? Los otros son núcleos accesorios. Acá también vamos a encontrar entonces, bueno, el núcleo pontino, que después en la próxima clase vamos a ver en cerebelo qué hacen esos núcleos pontinos y cómo hacen la unión de las fibras pontinas. Y los núcleos tanto sensitivo como motor se van hacia la parte posterior sin hacer decusación. ¿Listo? Acá. Esto que no se decusa. Mesencefálico. Para formar. Siguiente. Ahora, el mesencéfalo. Del mesencéfalo tenemos solamente dos cortes. ¿Cuáles son los dos cortes? Colículo superior y colículo inferior. El mesencéfalo está atravesado por el conducto mesencefálico, conecta el puente y al cerebelo con el prosencéfalo y mide aproximadamente 2 centímetros de largo. Siguiente. Estos van a emerger las raíces del nervio troclear, del nervio trigémino. Recuerden que los nervios trigéminos van a ser por los núcleos. No, mesencefálicos. Estamos en mesencéfalo. ¿Listo? Y vamos a tener dos cuerpos geniculados, que eso lo vamos a ver. Estos dos cuerpos geniculados se relacionan ¿con quién? Está mala la anatomía. Cuerpo geniculado lateral con la visión, cuerpo geniculado medial con auditivo. Geniculado lateral, visión. Geniculado medial, auditiva. Se aprende por mnemotecnia. L de luz es visión lateral. Y M de música es medial auditivo. ¿Listo? Eso siempre lo preguntan en todos lados. ¿Ah? Sí. Una posible pregunta para el parcial. Entonces, tenemos dos niveles, colículo inferior y colículo superior. ¿Listo? Entonces, a nivel de colículo inferior, siguiente. A nivel de colículo inferior, vamos a encontrar el núcleo del nervio troclear. ¿Qué especialidad tiene ese nervio troclear? ¿Qué es diferente a los otros nervios? En la visión. No, Ayuda a lo del músculo.
Que le distingue los demás. Forma parte de la identidad. Que hace la decusación de la fibra. Único par craneal, obviamente, si me dicen ahora el quiasmótico también hace la decusación de las fibras, pero único par craneal que tiene núcleos a nivel de tallo que hace la decusación de las fibras es el troclear. Esta decusación de las fibras se van a hacer ¿hacia qué lado? ¿Hacia qué lado se dirigen? ¿Hacia qué? Hacia anterior, exactamente. ¿Listo? ¿Por qué saben que es anterior? Porque las fibras pontinas siempre van a dar a cerebelo y cerebelo es posterior. ¿Listo? Es una de las formas más fáciles de saber cómo si es posterior o si es anterior. Siguiente. Y por último, el colículo superior. Entonces, el colículo superior va a tener ¿cuál núcleo? Oculomotor. Oculomotor. ¿Hace decusación? No hace decusación y se va hacia la parte posterior. ¿Listo? Siguiente. Y ya por último, el resumen de todos los núcleos. Es súper sencillo. Lo primero que tienen que ver, ¿hacia dónde se dirigen las fibras? Todas van hacia posterior, menos el troclear que se decruza y va hacia anterior. ¿Listo? Entonces, iniciamos desde la parte mesencefálica, ¿hasta dónde? Hasta la médula. Entonces, parte mesencefálica, colículo superior, oculomotor. ¿Listo? No hace decusación y van las fibras hacia posterior. Troclear, colículo inferior. Sí hace decusación y va hacia anterior. Seguimos bajando. Seguimos bajando. Trigémino. 4 núcleos. Un núcleo que viene desde la médula, que es el núcleo espinal del trigémino, y el núcleo del mesencéfalo. Estos dos núcleos se unen, ¿y con quién se van a unir? Con el motor y el sensitivo para formar el nervio trigémino. Este motor y sensitivo son los que hacen la función específica o la función principal del nervio. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una afectación a nivel del puente, el trigémino no va a hacer su respuesta adecuada. Es decir, el núcleo de la médula, el núcleo espinal, no va a poder realizar la función completa que hace el trigémino. ¿Listo? Porque es un núcleo accesorio. ¿Sí? El mesencefálico y el espinal son accesorios. Son el accesorios. sensitivo y el motor que están en la parte Que están a nivel del puente, del puente. esos son los que hacen la función específica. ¿Listo? Ahora, seguimos bajando. ¿Ya vamos por cuál? Por el Trigémino. Ahora vamos por el abducens. El abducens está a nivel de qué? Del puente, al igual que el facial. Ambos van hacia posterior, no hacen decusación de las fibras. Pero, ¿dónde salen estos dos? de los Del surco. Salen en el surco. El surco formado entre el puente y la médula. Entonces, el núcleo está en el puente, pero salen o emergen por el surco. ¿Listo? ¿Qué? O sea, el núcleo del facial. el núcleo de Sale por el surco, ¿cómo es que el surco que es? Surco. del surco que va al puente No. el de la arteria basilar es el del Es el de la mitad. El que va en la línea media es el de la arteria basilar. Es el que sale El que se forma entre la médula y el puente es por donde emergen las raíces. que es el que es en forma de huevo. Punto vulvar. Punto de ¿Listo? Ahora seguimos. Núcleos trocleares y vestibulares.
Esto lo vamos a encontrar a nivel de... No. De la médula. Ya aquí ya, esto no es puente, Eso acá. es médula. Eso es médula. ¿Cuántos núcleos tiene la formación tanto coclear y vestibular? 6. 2 cocleares y 4 vestibulares. ¿Listo? Estos emergen y no hacen expulsación de la fibra más parte posterior. Ahora, seguimos. Núcleo ambiguo. El núcleo ambiguo se va a unir ¿con quién? Vagal dorsal. ¿Y qué va a hacer? Y el tracto solitario para formar ¿qué? El nervio vago. ¿Listo? Entonces, ambiguo, vagal dorsal. Ahora, a nivel de médula, sí. Ahora, núcleo del hipogloso. Este no va a hacer ¿qué? Decruzación, también va hacia posterior y tiene función principalmente motora. ¿Listo? De todos los nervios, ¿cuáles tienen raíces espinales? Trigémino y accesorio. Trigémino no puede hacer la función solamente con el núcleo que está a nivel ni mesencefálico ni espinal. Pero el accesorio sí puede hacer los movimientos tanto de trapecio como de esternocleidomastoideo. Entonces, si yo tengo una afectación, un ejemplo a nivel de bulbo, ¿cuál par craneal queda funcionando? El accesorio. Esa pregunta de residencia muchas veces lo hacen. Entonces, ¿por qué? Porque el núcleo que está en la médula sí puede hacer la función motora que hace el accesorio o el onceavo par craneal. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo es que era? Yo sé que ya lo explico, pero necesito recordarlo. Lo del surco de la arteria basilar. La arteria basilar viene en las vertebrales, ¿sí? Viene de la vertebral, para arriba. Sube hasta formar. Basilar, de la basilar que está en la mitad salen ramas pontinas que van para el puente. De las ramas de la arteria basilar se va a formar la posterior, la cerebral posterior, que esa se va a unir al cerebral medio y anterior para formar por ahí el lo de Willis. Que inerva la parte que irriga. Que irriga, no, toda la parte intracraneal. ¿Listo? Bueno, la próxima clase de cerebelo, recuerden el quiz hasta acá. ¿Listo?